Muy bien. Amén. Pues ya que estamos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable esta mañana. Ponga sus dos manos en su corazón. Padre, gracias te damos esta mañana. Pedimos esa palabra que va a traernos dirección, que va a afirmar nuestro corazón, confirmar nuestra fe. Hoy queremos sentarnos a tus pies como María, hermana de Lázaro. Aquella mañana se sentó a tus pies. Padre, no queremos estar afanados y turbados por muchas cosas, sino escuchar tu voz. Y yo sé que esta palabra, Señor, va a aportar, va a sumar a todo lo que ya se dijo y va a traer también dirección y va a encaminar nuestros pasos en nuestro peregrinar en esta vida, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Es un privilegio para mí estar aquí, compartir con ustedes, obreros del Señor. Entiendo que muchos de ustedes están liderando grupos en las casas, están haciendo discípulos en las casas. Otros están en ese proceso de ser ungidos, preparados para ser enviados a la obra del Señor. Y pues somos los soldados del ejército de Dios. Somos los obreros que Cristo dijo cuando Él miró que la mies era mucha y los obreros eran pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, Él estaba pensando en gente como nosotros, gente que salió del mundo, gente que probó el pecado, que estuvimos en las cárceles de tinieblas, que fuimos pecadores, altamente pecadores, blasfemos, completamente hostiles a Dios, pero en su misericordia Él nos recogió, nos pasó por un proceso, nos limpió, nos sanó, nos restauró y hoy somos instrumentos en sus manos. Así que estamos convencidos nosotros de que la iglesia no debe ser un lugar de feligresía. No creemos en la feligresía. Nosotros creemos en los discípulos. No debemos tener iglesias de feligreses, iglesias de discípulos. Un feligrés es aquel que se pasa toda una vida sentado en una iglesia, escuchando domingo tras domingo, sermón tras sermón, pero no está ejecutando aquel llamado que Dios puso en su corazón. Y un discípulo es aquel que está en procesos de formación y que está creciendo conforme al llamado que Dios le ha dado. Y eso es precisamente lo que ustedes están haciendo. Dirigir un grupo en una casa es lo primero que yo hice. Obviamente muchos años antes de ser pastor, mi pastor me puso en una célula con 3 ancianas, ¿no? Yo llevaba la alabanza, mi líder celular era otra señora, 2 ancianas más, y yo cantaba con la guitarra. Y bueno, yo lo hice con todo mi corazón por amor a Dios. Doy gracias a Dios de que nunca me quejé, porque eso fue el fundamento, el cimiento de lo que Dios está haciendo ahora en nuestra vida. Así que nunca minimice la obra de Dios, nunca piense que lo que está haciendo es pequeño. Usted no sabe si está en su célula un futuro apóstol Pablo, una futura reina Esther. Usted no lo sabe. A veces estamos ministrando a los niños, ¿verdad? Y no sabemos si estamos ministrando al próximo presidente de la República. Pero es muy trascendente lo que estamos haciendo en el ámbito espiritual y con la fidelidad. Usted no proyecte hacer grandes cosas. Usted sea fiel hoy. Usted sea fiel hoy y Dios le va a llevar de gloria en gloria. Así que un gran privilegio estar con ustedes, y aunque no les conozco de manera personal, pues el pastor me ha platicado que están dirigiendo grupos en las casas, grupos homogéneos. Eso es, hermano, el meollo de la gran comisión. Esa es la neurona de la iglesia. De eso se trata la iglesia, de hacer discípulos del Señor, y que el día de mañana esos discípulos hagan discípulos también del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces me tocó el tema de paternidad espiritual, y para eso vamos a leer Mateo 8 del verso 5 al verso 13. Dice la palabra del Señor así:
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy bien, el tema es la paternidad espiritual y cómo nosotros debemos aprender a caminar en la obra de Dios. No somos llamados a ser llaneros solitarios en el reino de Dios. El pastor Vicente ayer, el apóstol Vicente ayer, decía una gran verdad: que una de las características de un falso profeta es que no está sujeto a nadie. Es una persona que está sin autoridad, sin rendir cuentas a nadie, y que anda por la vida como llanero solitario, haciendo y deshaciendo, sin que tenga una dirección o sin que alguien esté validando su ministerio. Nosotros debemos aprender este principio, que es un principio esencial en el reino de Dios, que no podemos andar por la vida sin rendirle cuentas a nadie, sin que estemos como solitarios, ¿no? Y viviendo nuestra vida ahí como a nuestro entender podamos hacerla, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de una estructura organizada de, dice el apóstol Pablo, coyunturas, tuétanos. Tenemos una estructura doctrinal, tenemos una estructura ministerial, y funcionamos como un solo hombre, como caminaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que caminaban tan organizados que eran como un solo hombre, estaban todos unidos. Y esto no quiere decir que vamos a ser nulificados en nuestra personalidad o en nuestra esencia personal. No, simplemente está hablando de una unidad en cuanto a un mismo sentir y una visión. Y entonces, si nosotros queremos ser usados por el Señor, tenemos que aprender este principio, el principio de caminar bajo autoridad, entender que formamos parte de un todo y que no somos nosotros los superungidos de Dios, que Dios nos va a usar de manera autónoma a nosotros. Formamos parte de un cuerpo. Las hormiguitas, dice el rey Salomón, lo entienden muchas veces mejor que nosotros, porque ellos ya tienen una directiva interna para que ellos hagan las cosas de manera organizada. Entonces nosotros somos llamados a caminar bajo autoridad. Aquí podemos ver un pasaje de un hombre que impactó la vida de Jesús. Qué tremendo, impactar al Señor. Yo quiero impactar al Señor. Yo quiero que Jesús diga de mí: wow, este yucateco, míralo, ay, ay, ay. Yo quiero que el Señor se maraville de lo que yo hago, de lo que yo digo. No podemos impactar a Dios, ¿no es cierto? No es imposible impactar a Dios, porque Dios es Dios. Y Él ha hecho pues toda nuestra estructura, todo nuestro ADN, todo lo creó Él, y no podemos tomarle por sorpresa. Sin embargo, acá Jesús es maravillado por lo que este hombre hizo. ¿Qué es lo importante que este hombre hace? ¿Qué es lo que este hombre ha descubierto que los demás no entendían? De eso se trata el tema de hoy, que podamos aprender de este centurión cómo es que este hombre vivió una vida que impactó la vida de Cristo. No lo vamos a leer, pero en Lucas capítulo 10 está otra versión del mismo pasaje. Dice en ese capítulo, Lucas 10:1 en adelante, que este centurión amaba Israel. Era un hombre devoto
y les había construido una sinagoga. Entonces este hombre tuvo una persona enferma, un siervo enfermo que él amaba mucho, y fue a ver a Jesús para que lo sane. Entonces cuando los siervos de este hombre, de este centurión, que no era judío, no era israelita, era un romano, le dijeron a Jesús: oye, mira, conviene que tú vayas a ver a este hombre porque él nos construyó una sinagoga. Bueno, ¿qué sería en términos actuales? Pues una iglesia, ¿no? Que alguien venga y nos construya una iglesia, wow, ¿no? Diríamos, pues qué padre. Entonces este hombre, a pesar de que no era del linaje de Israel, era un hombre que temía a Dios y que amaba a Dios. Entonces Jesús dijo: bueno, yo voy a ir y le voy a sanar. Voy a ir a sanarle. Es como decir, bueno, alguien que ha hecho tanto por mi pueblo, voy a sanarle. Pero aquel hombre le da unas palabras y dice: Señor, no es conveniente que tú vengas, porque yo no soy judío, yo soy gentil y un judío no debe entrar. No soy digno de que tú entres en mi casa. Eso es lo que está diciendo en esencia este pasaje. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, que formamos parte del cuerpo de Cristo y que somos llamados a cumplir la gran comisión que Jesús nos encomendó aquí en la tierra, empezando en el caso de ustedes por Chetumal, en el caso nuestro por Mérida, en el caso del pastor Marcos por Chelem, y cada uno de nosotros en nuestra comunidad, el pastor igual en su comunidad. Somos llamados a ser discípulos. No somos llamados a acrecentar ministerios numéricamente. Para nosotros los números siempre van a ser una consecuencia obvia, un resultado consecuente de nuestro trabajo ministerial en el discipulado. Nosotros no somos llamados, hermanos, a ganar almas. Nuestro objetivo no es ganar almas, porque por muchos años ganar almas se pensó que era la misión de la iglesia cristiana. Y entonces tenemos programas de radio, folletos evangelísticos. ¿Y qué es lo que hacíamos antes nosotros? Bueno, íbamos a un parque, hacíamos una campaña, montamos una tarima, invitamos a un predicador, invitamos a los vecinos, pasamos a visitar a la gente, proyectamos una película y bueno, luego se hace el evento, regalamos palomitas, regalamos hot dogs, se llena de gente. Se hace el llamado para que reciban a Cristo y todos los servidores están empujando a la gente para que vayan al frente, ¿no? Y luego se recibe a Cristo, tomamos los datos en papelitos y bueno, al día siguiente pues nos gloriamos de nuestro gran evento, ¿no? ¿Cuántas decisiones? Bueno, tenemos un bonche allá de 50 papelitos, ¿no? Y entonces, bueno, gloria a Dios, hicimos un gran trabajo, 50 almas para Cristo. Pero ¿cuántas de esas almas van a venir a la iglesia? Y la triste realidad es que muchas veces nos dábamos cuenta pasados los meses que ninguna de esas personas estaba en la iglesia, que seguíamos los mismos y que a veces nos daban una dirección falsa, ¿no? Y que cuando uno iba a visitarlos pues no estaban allá o no estaban interesados, sino que fueron por el hot dog o fueron por las palomitas o por la película o porque vieron un evento en el parque, ¿no? Entonces hemos entendido que nuestra función como iglesia no es ganar almas. Digo, como si pensásemos que eso sea un objetivo en sí mismo. No, nosotros hacemos discípulos, lo cual incluye ganar almas. ¿Me explico? O sea, no es que no estemos ganando almas, pero como nuestro trabajo es el discipulado, entonces necesitamos ganar almas porque recibir a Cristo como Señor y Salvador es el fundamento para el discipulado. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, pues lo único que tiene es salvación, ¿verdad? No hay formación de carácter, no hay ninguna, todavía uno está lleno de pecados, está lleno de malos hábitos, está lleno de groserías, de blasfemias. Lo único que tiene es salvación, ¿no? Hay que darnos a la tarea de hacer discípulos. Por eso la Gran Comisión dice que debemos hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué nos dijo el Señor que hagamos discípulos? La respuesta es muy sencilla, más sencilla de lo que pensamos. Porque los discípulos no se hacen solos. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de tomar de la mano a cada persona que llega a los pies de Jesús y encaminarlos en un proceso de crecimiento espiritual, el cual
nos lo proporciona la misma iglesia. Ustedes tienen encuentros, ¿no es cierto? Tenemos escuela, tenemos discipulados, tenemos capacitaciones, tenemos células. O sea, la iglesia va a proporcionar una infraestructura de crecimiento espiritual. Nosotros le llamamos la senda de crecimiento. Y el trabajo de un líder celular es tomar de la mano a sus discípulos y llevarlo en cada una de las etapas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 4 personas en mi célula. Mi objetivo no es que yo tenga 30 personas para que yo tome una foto y salga en el Facebook y todos digan wow. Ese no es el objetivo. El objetivo es que yo pueda dedicarme, aunque sea a esas 4 personas, porque a lo mejor esa es mi capacidad. ¿Y qué voy a hacer con cada una de esas 4? Bueno, voy a verificar en qué punto de los procesos de la iglesia se encuentra cada una de esas personas. A lo mejor ya fue a encuentro, pero no ha tomado el curso básico. No está bautizado. Ya está listo para ser ungido, para ser enviado. Y así cada uno de nuestros discípulos está en distintas etapas del crecimiento espiritual. Y nosotros como mentores, como líderes de nuestros rebaños, tenemos que supervisar eso. Y nosotros en la iglesia, yo le digo a los líderes, tú tienes que saber en qué punto está cada uno de tus discípulos y cuál es el siguiente paso para cada uno de ellos. Por eso decimos que el discipulado funciona en 3 ámbitos. Si quiere apuntar, número 1, el ámbito personal. Nosotros creemos que el discipulado es personal, lo que llamamos también la mayordomía. ¿Qué significa esto? Significa que nadie tiene que decirle, hermano, que usted deje de mentir. Nadie tiene que ordenarle que usted se congregue. Simplemente son cosas que nosotros de nuestra iniciativa, de nuestra responsabilidad personal debemos hacer. Número 2, el discipulado también se da en un nivel de iglesia. Es lo que yo comentaba recién, que la iglesia va a proporcionar una serie de procesos formativos de crecimiento espiritual para que todos los discípulos pasemos por esas etapas. Nosotros, por ejemplo, tenemos, para ser servidor en nuestra iglesia, usted tiene que cumplir 7 parámetros. Tiene que estar bautizado, tiene que concluir el nivel básico de fundamentos, tiene que concluir su ministerio de limpieza, tiene que pertenecer a una célula, tiene que ser fiel los domingos, tiene que ser de buen testimonio y estar en el proceso de crecimiento espiritual. Entonces, si una persona dice, mira, yo sé tocar la batería, yo sé hacer esto, bueno, gloria a Dios, pero hermano, hay que cumplir también con esto. Hay que hacer limpieza también. Hay que servir, hay que aprender a servir para que todos pasemos por ese proceso. Ahora, ¿qué sucede si usted pasa por todo ese proceso? Usted puede guiar a los que vienen detrás de usted, a los que usted está ministrando en la célula. Usted sabe guiarlos porque usted mismo ya pasó por allá. Pero ¿qué pasa si usted no hace limpieza? Si usted saltó la limpieza y usted hizo chafa, no fue al curso, pero usted está haciendo otras cosas. Usted ya no tiene autoridad para decirle a alguien, tienes que pasar por el ministerio de servicio. Así que todos lo tenemos que hacer nosotros. Primero de manera experiencial y luego para que podamos discipular a los demás. Nosotros somos, hermanos, el formato para las siguientes generaciones. Lo que nosotros hagamos es importante, lo que hagamos hoy es importante porque el día de mañana podemos guiar a otros en lo que nosotros estamos haciendo hoy. De eso se trata el discipulado. El discipulado es práctico. Así que tenemos 3 niveles en el discipulado. Número 1, el nivel personal, ya lo dije. Número 2, el nivel de iglesia. Y número 3, que es el que voy a ver ahora, es el nivel de mentoría. El nivel de mentoría. Todos necesitamos, hermanos, todos necesitamos tener en la tierra a alguien de carne y hueso a quien abrirle el corazón y rendirle cuentas. Yo sé que Jehová es su pastor. También es el mío, ¿verdad? Yo sé que usted sigue a Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces esas frases espirituales son usadas por un espíritu insubordinado que quiere hacer las cosas desordenadamente. No, yo no me someto a ningún pastor porque Jehová es mi pastor.
No, yo no me someto a ningún líder porque yo sigo a Cristo. Bueno, se oye espiritual, pero esas frases, ese espíritu está cargado con un espíritu de insubordinación. Y quiero decirle algo, nosotros no tenemos ninguna participación en el cuerpo de Cristo con un espíritu de insubordinación. Entonces, todos tenemos, hasta nosotros los pastores, todos tenemos a alguien de carne y hueso que podamos ver, que podamos palpar, que podamos tomar un café con él, a quien abrirle el corazón y rendirle cuentas. Vemos en el Antiguo Testamento que Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. ¿Qué es Melquisedec? Melquisedec es Cristo, sacerdote de Dios Altísimo. Pero como Abraham no tiene a nadie en la tierra a quien subordinarse, el padre de la fe, entonces Cristo se le aparece físicamente, en forma humana, palpablemente, tangiblemente, para que Abraham pueda ejercitar aquella cosa que luego nos va a dar ejemplo a todos los demás. Así que todos necesitamos un Melquisedec, todos necesitamos alguien de carne y hueso a quien rendirle cuentas. Usted tiene discípulos en su célula, pero también usted es discípulo de alguien, ¿verdad? Tengo gente en mi grupo, pero también yo tengo un líder abajo de mí, arriba de mí. Y muchas veces ese líder no son los pastores. Yo me deleito en mi iglesia, hermanos, cuando por ejemplo, tengo discípulos directos, ¿verdad?, que están conmigo, pero hay mucha gente que yo amo mucho y ellos me aman y me aprecian, pero que no son mis discípulos directos, están debajo de otro discípulo. Y yo me deleito cuando veo que ellos, aunque reconocen que el pastor es el pastor, pero ellos se identifican con esa persona que se ha dedicado a ellos. Y a veces escucho este término y me gusta escucharlo. Por ejemplo, no, fulanito es mi padre espiritual. Porque aunque yo soy el pastor de la iglesia, este líder que él tiene se ha dedicado a él. Ha salido a tomar un café con él, ha caminado con él. Y esa es la esencia de la mentoría. Nosotros caminamos en estos tres niveles. El discipulado es personal, mi responsabilidad individual de seguir a Cristo. Es en la iglesia, los procesos de la iglesia, pero también es la mentoría. Y cuando nosotros tenemos un equipo de mentores que estamos capacitando, preparando, pues qué mejor que alguien de sus grupos le tenga a usted a la mano. Muchos de los discípulos que usted está ministrando en las células ven a los pastores como personas muy ocupadas. Los ven allá, se sientan allá atrás y los ven acá en la plataforma y dicen, wow, no, pues el pastor está allá, ¿no? Y el otro día me saludó el pastor y se sienten pues privilegiados. Pero ¿cómo está la agenda de los pastores? La agenda mía, por ejemplo, yo le digo a la gente, yo tengo como un margen como de 15 días. O sea, si usted me pide una cita, yo se la voy a dar, pero tengo como 15 días más o menos de margen para poder atenderle. Y sí lo hago, salgo con la gente nueva, salgo con matrimonios recién llegados a la iglesia, pero cuando hay un líder fuerte en la iglesia y veo que están creciendo, que están caminando y que no me buscan, yo digo, aquí hay un buen siervo, una buena persona que está haciendo discípulos, que está ganando almas. Entonces, yo quiero que pensemos en algo en este momento. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí en la prédica. Vamos a orar, pero no estoy terminando. Quiero que pensemos en nuestros discípulos. Si usted puede apuntar allá en sus hojas, esas personas que están yendo a su grupo, a lo mejor son 5, a lo mejor son 3, a lo mejor es una persona nada más, a lo mejor son 10 personas, que usted apunte allá y ponga, Francisco, Gabriela, no sé, que vaya a su grupo. Ahora vamos a orar por ellos. Y también ponga a un lado aquellas personas que usted ha prospectado, ¿ok?
que el Señor le ha mostrado que esas personas van a crecer en el Evangelio. Puede ser un pariente, un cuñado, ¿ok? Una vecina. Y entonces tenemos estos dos grupos de personas. Tenemos las personas que estamos ministrando, por ejemplo, los que todavía no tienen célula, escriban las personas que ustedes creen que pueden ganar para Cristo y empezar a discipular. No importa si son 2 personas, no importa si son 3 personas o si son 10 personas, pero vamos a escribirlo y ahora vamos a orar por ellos. Ahora quiero que trace una línea debajo de esas listas de personas. Vamos a decir que esas personas son sus discípulos, ¿ok? Son su responsabilidad, es el rebaño que Dios está poniendo a su cargo. No quiera, hermano, un auditorio con 500 personas. Si no somos fieles con estas 5 personas, pues tenemos que entender que la fe es progresista, ¿verdad? No es algo de la noche a la mañana, tenemos que crecer. Ahora trazamos una línea y vamos a escribir quién es nuestro mentor o líder celular. ¿Quién es la persona que ve nuestra vida? Porque lo que usted espera de sus discípulos es lo que esa persona espera de usted también, ¿no es cierto? Es una reciprocidad completamente. Por eso el centurión dijo: soy un hombre bajo autoridad, es decir, hay gente arriba de mí y también tengo gente abajo de mí, ¿ok? Y aquí estamos viendo la esencia de la iglesia, la estructura de la iglesia, ¿ok? Hay gente abajo de usted, hermanos, hay gente debajo de usted, pero también hay gente arriba de usted. Entonces usted va a poner su mentor directo y si hay algún otro arriba hasta llegar a los pastores, ¿me explico? Porque puede ser que usted no esté directo debajo del pastor principal o de la pastora principal. A lo mejor es una hermana y luego sigue la pastora, o a lo mejor es una hermana y luego sigue otra hermana y luego sigue la pastora. Y vamos a tomar unos minutos, tal vez 2 o 3 minutos, para orar por esas personas. Pongan todos la mirada en sus hojas. Padre, en este momento estamos orando por las personas que tú nos has dado, Señor. No oramos por el mundo, oramos por los que nos has dado. Te pedimos, Padre, que ayudes a cada una de estas personas en sus luchas personales. Si hay algo que están pasando de manera personal que usted sepa, menciónelo delante del Señor en este momento. Pedimos fortaleza, pedimos que afirme su fe. Pedimos, Padre, que tú les hagas vencer toda adversidad, que se pague esa deuda, que sane esa enfermedad. Padre, que haya una restauración matrimonial. Padre, que estas personas que tú me diste puedan crecer espiritualmente, puedan caminar en el camino santo que tú me has puesto. Te lo pedimos, Padre. Ahora vamos a orar por usted. Utiliza mi vida, Jesús, como un instrumento de bendición para estas personas. Utiliza mi vida para hablar al corazón de ellos. Así como hubo gente que se tomó el tiempo de salir a platicar conmigo, yo quiero también tener tiempo para ellos. Así como hubo gente que me pagó mi encuentro, yo quiero pagar también el encuentro de alguno de ellos. Así como hubo gente que me fue a buscar a la iglesia cuando yo no tenía ningún interés en caminar contigo, así yo quiero también animarlos, ir a buscarlos para venir a la iglesia. Los bendigo, Padre. Y también hazme un buen discípulo, Señor. Hazme un buen discípulo para mis líderes, para mis mentores, mis pastores. Padre, que ellos encuentren en mí a un hombre fiel, a una mujer fiel, a alguien en quien pueden confiar, en quien pueden delegar un cargo, y yo puedo suplir esa necesidad. Vamos a bendecirlos. Te doy gracias, Padre,
por la vida de mis líderes. Menciónelos por nombre, mencione su nombre ahí en su lugar. Que a pesar de que ellos tienen sus problemas, a pesar de que tienen sus luchas, se han tomado el esfuerzo por enseñarme, por ayudarme, por aconsejarme, por estar allá en el grupo celular. Los bendigo, Padre, los bendigo, bendigo a estas personas que han sido un instrumento tuyo para mí, Señor. Y bendigo a los pastores también que están dirigiendo todo este rebaño, Padre. Te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, guarda esa hojita y luego vamos a seguir orando por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso fuerte a Jesús. Yo quiero impactar la vida de Jesús. Yo quiero que Jesús se maraville de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hizo que este hombre impactara la vida de Jesús? Número uno, este hombre tenía un conocimiento de la ley. Verso 7, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre tenía conocimiento de la ley de Dios, conocía los mandamientos de Dios, tenía una revelación de la Escritura, leía su Biblia, por así decirlo. Nosotros, hermanos, como líderes, como mentores, como discipuladores, tenemos que conocer la ley de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que tener entendimiento espiritual de las cosas que ellos van a enfrentar. Algún día nos van a preguntar un consejo porque se están divorciando, porque a lo mejor su cónyuge les fue infiel. ¿Y qué consejo le vamos a dar? No les demos nuestro mejor consejo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Este hombre sabía la ley de Dios. Esto impacta la vida de Jesús. No entres bajo mi techo, no vengas a mi casa, porque yo soy gentil. La ley de Dios establece que los israelitas, que los judíos no entran a las casas de los gentiles. Entonces este hombre conocía la ley y había en este hombre un entendimiento de la ley. Nosotros no solamente somos motivadores, que es parte de nuestro trabajo, no solamente somos animadores, porque entonces seríamos como una de esas empresas de mercadeo en red, ¿no? Que todo es motivación, 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 motivación. Nosotros, hermanos, tenemos fundamentos, tenemos palabra, tenemos escritura, tenemos doctrina. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Yo le invito a que usted de manera individual lea libros, conozca la palabra, que tenga sus bases bien formadas. Muy aparte de lo que la iglesia proporciona, nosotros tenemos que tener también entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Eso es lo que impacta la vida de Cristo, de este hombre. Número 2, entendimiento del reino de Dios. Dice el versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué tenía este hombre? Un entendimiento del reino de Dios. Este hombre sabía de autoridad. El reino de Dios, hermanos, es un reino de completa legalidad espiritual. En lo espiritual no hay chanchullos, no hay tranzas. En lo espiritual, Satanás respeta las líneas de autoridad. Satanás tiene que someterse. Satanás tiene que pedir autorización al juez para que pueda atacar a alguien. Satanás está completamente limitado en el ámbito espiritual. No es como nosotros, ¿no? Los latinoamericanos, los mexicanos, que hacemos excepciones. No, en el reino de Dios es un reino de completa legalidad, de completa autoridad. El reino de Dios se abre paso a través de autoridad. No se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Por eso, aunque suene bonito, aunque suene espiritual,
que un grupo, que un líder se enoje y se lleve a 20 personas y abra otra iglesia y diga, hermano, está creciendo el reino de Dios. No, no es así, porque no está bajo autoridad. ¿Se acuerda usted de Sansón? Sansón, un hombre que tenía una fuerza descomunal, que podía derrotar a los filisteos. ¿Cuál era el secreto de su fuerza? Su cabello, ¿verdad? Su cabello era el secreto de su fuerza. Y cuando Dalila se dio cuenta de eso, ¿qué es lo que hizo? Le quitó su cabellera. Y más tarde en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos revela que la cabellera es una figura de autoridad. Usted puede predicar lindo, usted puede cantar lindo, pero lo que le da la unción y el respaldo de Dios es que usted está bajo autoridad. Si usted cree que por cantar lindo y predicar lindo puede salirse de autoridad y hacer su propia cosa, yo tengo malas noticias, hermano. Lo va a hacer, pero sin el respaldo de Dios. Y va a ser un Sansón sin poder, sin unción, sin autoridad. Y van a venir los filisteos, van a caer sobre usted y le van a derrotar y le van a sacar los ojos. Entonces, tenemos que entender que hay una dignidad en la autoridad. No se trata, hermanos, de que mi líder es capaz o no es capaz. Dios va a probar su corazón con personas inferiores a usted, pero que están sobre usted en autoridad. A lo mejor una persona va a ser su líder, una persona más joven que usted, o una persona menos preparada que usted, o una persona que tiene menos tiempo que usted en Cristo, o una persona que a lo mejor es un empleado de gobierno, un empleado de algún local y usted es un empresario. Entonces esa es una prueba para su corazón, para saber si usted está caminando en el orden correcto. Porque si usted dice, no, este niño que me va a enseñar, este chamaquito que sabe, y a lo mejor usted tiene razón, a lo mejor no sabe mucho, a lo mejor usted sabe más Biblia que él. Y hemos tenido casos de gente en mi iglesia que vienen a mí llorando y me dice, delante de toda la célula, fulano me corrigió, me dijo que lo que yo estaba diciendo estaba mal, que no era así, y me avergonzó. Y allá podemos ver ese espíritu de insubordinación que hay en mucha gente en la iglesia. Así que va a ser una prueba para usted. Todos queremos someternos a los líderes fuertes, ¿verdad? No, yo quiero que él sea mi líder, mira, él sabe mucho. Pero ¿qué tal que nos toca un líder que a lo mejor no sabe mucho? Porque ¿quién de ustedes, hermanos, escogió la familia donde nació? ¿Alguien la escogió? No, ¿verdad? Usted nació allá. Su papá, bueno o malo, ese le tocó. Su mamá, buena o mala, esa le tocó. Pero ¿qué dice el quinto mandamiento, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos, si son lindos, si son cristianos, si van a la iglesia. No. Si su padre es un alcohólico, hermano, el mandamiento quinto está sobre su vida todavía. Usted tiene que honrarlo. Usted tiene que bendecirlo, como hicieron Sem y Jafet, que cubrieron la desnudez de su padre. No vieron la desnudez de su padre. Y ellos cumplieron un principio esencial del reino de Dios. Y por causa de eso, ellos fueron bendecidos. Y Cam, que se burló, Cam aprovechó la caída, el error de su padre para burlarse. Aprovechó para ensañarse, porque ya su corazón ya estaba insubordinado, pero no tenía un pretexto. Ahora ya lo tenía. Entonces él recibió la maldición. Y lo mismo es con nosotros. Nuestros líderes van a cometer errores. Nuestros líderes celulares, mentores, el líder celular no es un experto, va a cometer errores. Pero nosotros tenemos que aprender a ser buenos discípulos. No necesariamente por ellos directamente como personas, sino por la investidura que ellos tienen. ¿Cuántos autos usted puede detener con su fuerza física? ¿Cuántos autos? Usted que se pare así delante de un auto y pueda detener. ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Pero si usted tiene un uniforme de policía, con una placa de policía, con un respaldo estatal, y usted se para en una carretera y es así, ¿cuántos autos puede detener?
Todos los autos puede detener. ¿Por qué? Por la autoridad, por la investidura. Entonces, ¿qué es lo que entendemos del reino de Dios? Que el poder realmente es autoridad. Satanás se va por la autoridad. Entonces, poder y autoridad son sinónimos en el reino de Dios. ¿Qué le da a usted poder? ¿Qué le da a usted autoridad? Estar bajo autoridad. Eso es lo que le da autoridad a usted. ¿Qué le va a dar respaldo? Que usted haya caminado. Si usted se vuelve un David que caminó debajo de un mal líder, porque puede darse el caso. David le llamó ungido de Jehová a Saúl, ¿verdad? Pero David, su entendimiento de la autoridad es que él estaba debajo, aunque sea de un mal líder, pero él no se insubordinó. Y se turbó su corazón cuando en la cueva de Adulam le cortó el borde de su manto. Se turbó su corazón por su entendimiento de la investidura de autoridad. No tanto de la persona de Saúl como tal, de la esencia de la persona de Saúl, sino de la autoridad de que Saúl estaba revestido. Y este hombre entiende eso. Y Jesús dice lo mismo que dijiste tú. ¡Wow! La quijada de Jesús al suelo. ¡Wow! Tremendo. Este hombre sabe de lo que está diciendo. Entonces, este hombre va a impactar a Cristo, a nuestro Señor. Va a maravillar a Jesús por su entendimiento de la ley divina, por su entendimiento de las sagradas escrituras, por su entendimiento de la autoridad, cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios se abre paso, no a través de división, no a través de separación, se abre paso a través de envíos respaldados por autoridad. Por eso lo que ustedes van a recibir hoy, va a haber un ungimiento. Ay, qué lindo, el pastor me puso el aceitito. Ay, no lo toques. Hermano, esa unción es una impartición de autoridad sobre usted. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos? Porque en la imposición de manos, en este contexto, significa impartir autoridad. Eso es lo que significa imponer manos. Significa otras cosas en otros contextos: bendecir, impartir el bautismo en el Espíritu Santo, orar por los hijos, etc. Pero en este contexto de Pablo a Timoteo, está hablando de lo que vamos a hacer hoy en la noche: impartir autoridad. ¿Qué es lo que impacta a Jesús de este hombre? Su entendimiento. Un gentil, un hombre que no es del pueblo de Israel, deja boquiabierto a Jesús. Y dije: wow, ¿se dan cuenta de lo que este hombre está diciendo? Yo soy un hombre bajo autoridad, dijo este hombre. Yo entiendo cómo funciona el reino de Dios. No tienes que venir a mi casa, Jesús. Yo sé cómo funciona la autoridad. Yo sé cómo funciona el reino espiritual. Sé cómo funciona el reino de Dios. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra, porque entiendo que es autoridad. Esa enfermedad que tiene mi siervo va a sujetarse sí o sí. Se va a sujetar. ¿Por qué? ¿Por qué se va a sujetar? Por el tercer punto que les voy a decir. Este hombre impacta o maravilla la vida de Cristo. Ya vimos, número 1, por su entendimiento de la ley y las sagradas escrituras. Número 2, por su entendimiento del reino de Dios, que se abre paso a través de autoridad. Y número 3, escuche esto: por una revelación, hermanos, del carácter y la persona de Cristo. Este hombre tiene una revelación, un entendimiento de la persona y el carácter de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué es lo que dice el versículo 9? El versículo 8 dice: solamente di la palabra, no tienes que venir a mi casa. Y el versículo 9, mire lo que dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras, también yo, así como tú, Jesús,
así como tú, también yo soy un hombre bajo autoridad. Yo he visto tu vida, Jesús, que no haces lo que quieres, cuando quieres y con quien quieres. Yo he visto que tú no te mandas solo, Jesús. Yo he visto que tú también estás bajo autoridad, igual que yo. Yo entiendo lo que tú haces porque yo hago lo mismo. Entonces solamente di la palabra, porque ¿dónde está el respaldo de Dios? En el poder de Dios, en la sanidad. ¿Dónde está el respaldo? En estar bajo autoridad. Es lo que dice este hombre. Yo he visto que tú estás bajo autoridad, Jesús. Yo también, como tú, Jesús, estoy bajo autoridad. Por tanto, solo di la palabra y mi criado sanará. No sé si me están captando este punto, que es, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál fue el secreto del respaldo de Cristo? Cristo no hizo lo que quiso, con quien quiso y cuando quiso. ¿Por qué nosotros queremos hacerlo así? ¿Somos mejores que Jesús? Yo veo que muchas veces nosotros nos levantamos sin orar. Y yo le digo en broma a mi iglesia: si usted se levantó hoy sin orar, al final quiero su autógrafo, porque usted ha de ser mejor que Cristo, ya que Cristo no iniciaba su día sin orar. Cristo dependió del Padre. Cristo tenía que orar cada mañana. Pero nosotros somos tan buenos, tan expertos, que no necesitamos orar. Ahí veo cómo me las arreglo durante el día. Entonces, a lo mejor pudiéramos ser mejores que Jesús. Y en son de broma le digo a mi iglesia: pues fírmeme la Biblia, deme su autógrafo, porque a lo mejor usted es mejor que Jesús, ya que usted no ora, usted no siente la necesidad de depender del Padre. ¿Cuál es el respaldo de toda la vida de Cristo? ¿Qué fue el respaldo? Que Él era un hombre bajo autoridad. Que él encontraba en su Padre el modelo perfecto de autoridad. Y Él muchas veces dijo: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que se me está diciendo que yo haga. Por supuesto, Cristo es el Mesías. No había alguien físico que Él pudiera ver, pero después de Cristo todos sí necesitamos a alguien de carne y hueso. Esto es lo que impacta la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilla. Ya vimos 3 puntos porque este hombre impactó la vida de Jesús. Número 1, por su entendimiento de la ley divina, de las Sagradas Escrituras. Número 2, por su entendimiento del reino de Dios, que se abre paso bajo autoridad. Y número 3, por una revelación del carácter sumiso de Cristo. Este hombre entendía que Cristo era un hombre que no hacía lo que quería, cuando quería y con quien quería. Era un hombre completamente bajo autoridad, un hombre que no hacía lo que él quería siempre, sino que él necesitaba ser guiado también. Por lo tanto, es nuestro perfecto modelo de sumisión, Cristo. Eso es lo que maravilla a Jesús de este hombre. Ahora rápidamente vamos a ver 3 puntos de lo que Jesús dice después de que se maravilla. Número 1, la fe. Este hombre tuvo fe. La fe se basa en nuestro entendimiento del reino espiritual. Por eso dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Israel no he hallado tanta fe. Nuestra fe va a manifestarse en una vida de sumisión a la autoridad. No nos sometemos a los hombres per se, como si fuese el hombre la esencia, porque entonces estaríamos en una secta, ¿verdad? Porque el hombre en esencia solamente es un representante. Nos sometemos a la investidura de las personas. Yo soy el pastor de mi iglesia, pero tenemos ujieres en nuestra iglesia. Y cuando yo llego, yo no voy a decir: a ver, yo soy el pastor, háganse un lado. No, yo tengo que someterme a todos los procedimientos para entrar a la iglesia, porque yo entiendo que el respaldo de Dios se encuentra en estar bajo autoridad. Si nosotros trabajamos en una escuela, usted tiene directores,
Usted tiene jefes de departamentos. Si usted trabaja en una empresa, cada uno de nosotros tenemos distintas áreas de servicio. Si estamos en la calle hay policías. El secreto del respaldo es estar bajo autoridad. Y eso es lo que Jesús mira en este hombre, su fe. Número 2, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús nos dice acá, tu nivel de sumisión será tu nivel de autoridad. Ojo acá, tu nivel actual de sumisión prepara el cimiento para tu nivel futuro de autoridad. ¿Por qué? Porque dice acá Jesús, muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, que pagó los diezmos a Melquisedec, con Isaac, que se casó con la mujer que su padre le dijo, no con la que él escogió, y con Jacob, que caminó bajo autoridad, que tomó la primogenitura, que agradó a Dios por su ambición espiritual. Muchos vendrán de oriente y occidente, conocedores de la autoridad, conocedores del reino de Dios, del funcionamiento dinámico espiritual del reino de Dios, y se sentarán con ellos que supieron de autoridad. Por lo tanto, nuestra autoridad futura depende de nuestra sumisión presente. Mi espíritu sumiso, el estar sujeto a la autoridad, hace que el día de mañana yo tenga autoridad. ¿Quiénes califican para los grandes puestos en el reino de Dios? Aquellos que han sido grandes siervos de Dios. Usted, en este momento, usted está en un punto en su vida espiritual. ¿Qué es lo que tiene? A lo mejor le tocó a usted la cocina. ¿Qué es lo que tiene? Un grupo de célula, 4 personas. ¿Qué es lo que tiene? Ser el brazo derecho del pastor. Eso es lo que ahora le tocó. ¿Sabe qué? Está en un examen usted todos los días. Se está calificando sus actitudes, se está calificando sus acciones, se están calificando sus palabras, porque todo eso se va a recopilar para que el día de mañana Dios le asigne un lugar a usted en su reino. Pero muchos, dice acá, hijos del reino, es decir, aquellos que pensaron que tenían grandes oportunidades, serán echados fuera. ¿Por qué? Porque ellos desde la primera vez que llegaron, pastor, ¿dónde está mi oficina? ¿Ah? ¿Dónde está mi liderazgo, pastor? No, hermano, pues hay que servir, hay que ir al encuentro. No, eso ya lo sé yo. Eso ya lo sé. A mí deme el micrófono. No, hermano, es que, me está limitando, me está limitando. Usted no permite que yo me desarrolle todo mi potencial. No es así. No es así, hermanos. En el reino de Dios los dones son importantísimos, mas no más que el carácter. El carácter es más importante. Y nosotros tenemos que aprender este principio espiritual. Y por último, wow, como dice el perro, ¿no? Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si puede subir el muchacho de la guitarra o el grupo de alabanza, por favor. Satanás no soporta. Satanás se ríe, hermanos, de esos predicadorcillos que están por allá por las redes sociales andando sin autoridad. De esos profetas que no rinden cuentas a nadie. Se ríe de ellos, juega con ellos, son sus siervos. Pero él teme a un joven, a una señorita, a un niño, a un ujier que está bajo autoridad. Porque dice acá que en aquella misma hora, en ese mismo momento, su criado fue sanado. Y no sabemos a qué distancia estaba, ¿verdad? No sabemos cuántos kilómetros distaba de donde estaba Jesús a donde estaba
esta persona. Pero el punto es que Satanás nunca va a poder con un cristiano que tiene un espíritu de humildad y de sumisión, y que reconoce en la unción pastoral la persona de Jesús. Y sí, yo sé que mi pastor es un ser humano como yo y tiene errores, pero puedo ver en él la investidura del Señor. Y que mi líder celular igual tiene errores, pero es la persona que Dios me puso. Yo no escogí a mis padres, y eso no quiere decir que no los tengo que honrar, porque si nosotros hubiésemos escogido a nuestros padres, seguramente ninguno de nosotros estaríamos acá. Estaríamos allá en Finlandia, en Noruega, en Suiza, ¿no? Porque nos vamos con la finta de lo físico. Pero tampoco escogemos nuestro lugar en el reino de Dios. Nosotros allá en la iglesia hacemos un análisis exhaustivo. Cuando escuchamos que alguien se quiere cambiar de célula, no es muy fácil. Hacemos un análisis exhaustivo a ver si hay motivaciones correctas. A lo mejor la persona se cambió de casa y le queda mejor otra, y vemos que es eso nada más y adelante. Pero cuando detectamos, es que no me comprende mi líder, es que mi líder me anda juzgando, es que no creen en mí. Ahí le enseñamos a la gente a que tiene que aprender a someterse, que tiene que aprender a respetar. Y también, por supuesto, que enseñamos a los líderes a no abusar, porque esa es otra enseñanza. Pero que ese es el requisito, la clave de que el día de mañana usted tenga el respaldo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero guiarle en esta mañana a un breve tiempo de arrepentimiento. Vamos a tener un tiempo de la presencia de Dios, pero también un breve tiempo de arrepentimiento. Porque a lo mejor usted ha juzgado a la persona que tiene al lado suyo en el ministerio. A lo mejor ha menospreciado a su líder celular. No sabe mucho, tiene unos meses más que usted en la iglesia, se equivoca de versículo, se equivoca cuando está hablando, titubea, se traba. O a lo mejor usted se enoja porque le han llamado la atención, le han dicho que no ponga esas cosas en las redes sociales, que le han llamado la atención. Y nosotros hemos visto, hermanos, al hombre. Y al principio hubo una luna de miel. Ay, qué lindo, estoy en la célula, mira qué bonito. Pero ahora ya llega el momento donde ya empezamos a incomodarnos. Es tiempo de empezar a mirar la iglesia, el cuerpo de Cristo, con los ojos del centurión. Este centurión era un ejemplo de devoción a Dios. Construyó una sinagoga, invertía en el reino de Dios, sabía que él no era digno, había humildad. Y este hombre, este centurión, siendo de una nación completamente pagana, esta nación pagana, Roma, muchas veces le habrán pedido cosas que eran completamente equivocadas. Y él tiene que aprender a ver la dignidad en la autoridad. Yo también, como tú, Jesús, soy un hombre de autoridad. Soy un hombre bajo autoridad. Levante su mano derecha conmigo y diga: yo también soy un hombre, una mujer bajo autoridad. No me mando solo, Padre. No hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Yo hoy te pido perdón, Espíritu Santo, porque muchas veces no reconozco la investidura espiritual y he juzgado a las personas con los ojos de la carne. No cubrí la desnudez de mi autoridad cuando falló.
Al igual que Cam, me ensañé en su error. No le he llamado el ungido de Jehová a aquel líder que cometió errores, como David y su entendimiento de la autoridad. Pero hoy, como el centurión, Padre, quiero compenetrarme en el entendimiento de tu reino, en el entendimiento de la autoridad de tu reino. Yo también, como tú, Espíritu Santo, yo también soy una persona bajo autoridad. Te pido perdón por haber juzgado a las personas que me has puesto, porque al hacerlo me salí de tu respaldo. Y en este momento las bendigo, Padre, y te pido perdón. Y quiero ser un discípulo de Jesús delante de ellos. No por ellos en esencia, sino por la investidura que está sobre sus vidas, sobre el manto sacerdotal que has puesto. Yo hoy reconozco la autoridad que les has dado, y que son hombres imperfectos y mujeres imperfectas, mas sobre ellos reposa el manto, la presencia, la unción del Espíritu Santo. Yo también, Jesús, soy un hombre bajo autoridad. Yo también entiendo como tú cómo funciona el reino espiritual. Pongo delante de ti mi vida, Jesús. Y hoy honro a las personas que has puesto sobre mí. Los bendigo. Oro por ellos, Padre. Pero también bendigo a los que has puesto debajo de mí. Que ellos puedan ver en mí a un siervo. Que ellos puedan ver en mí un ejemplo de humildad, de sumisión, de rendición, de servicio. Porque lo que yo haga es lo que ellos van a hacer el día de mañana. Quiero hacer discípulos de Jesús, Padre. Quiero encontrar mi lugar en el gran engranaje de tu reino y funcionar para traer vida, salvación, restauración, sanidad. Vamos a levantar nuestras manos. Espíritu Santo, pedimos ese manto de tu presencia sobre nosotros, que nos envuelva, que nos fortalezca. Padre, la unción sobre Sansón, sobre nosotros, Padre, la fuerza. Tenemos un Melquisedec a quien rendir cuentas. No somos llaneros solitarios que andan por la vida haciendo y deshaciendo a su antojo. Estamos limitados. Somos hombres y mujeres bajo autoridad. Y ahí está el secreto de la unción, del poder, la fuerza y el respaldo divino está en la autoridad. Porque poder y autoridad son la misma cosa. Poder y autoridad son la misma cosa. Poder y autoridad son la misma cosa. Bajo autoridad. Bajo autoridad. Levanta tus manos. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Derrama tu gloria, Espíritu Santo. Derrama tu presencia.
tu presencia. Y mi ser Derrama, derrama, arde por ti. derrama tu manto. Y mi ser Llena, 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 llena. arde por ti. Más poder, más poder. La, 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 Mando, 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 mando de tu presencia. Mando de tu presencia, Rey. Y mi ser arde por ti. Llena con tu gloria y tu presencia nuestra alma, Jesús.